Bien, vamos a iniciar esta clase, la clase 15 del curso de análisis estructural. Ya habíamos estado viendo área de momentos, viga conjugada, el método de tres momentos, la teoría, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que habíamos estado viendo. Pero el día de hoy nos vamos a centrar ya en los asentamientos para poder pasar a los métodos que tienen la metodología de los desplazamientos, ¿no? El método de la rigidez, método de los desplazamientos, incluso método de Cross nos sirve también saber esto para algunos coeficientes de transporte. Sin embargo, también cabe resaltar que, por ejemplo, cuando tengamos ejercicios en los que necesitamos resolver con el método de los tres momentos, también pueden incluir asentamientos este tipo de vigas, ¿ok? Por eso es que es importante revisar este capítulo de acá de los asentamientos y tratar de demostrar algunas expresiones, ¿sí? Miren, nosotros estamos acostumbrados a decir que acá, por ejemplo, cuando vemos un empotramiento, ¿no?, la deflexión es igual a 0 y el giro es 0. Correcto. Cuando vemos un apoyo fijo, por ejemplo, el giro sí se permite, pero la deflexión es 0, ¿no? Claro, esto es correcto, no digamos que está mal, esto es correcto. Estas son las condiciones de apoyo, de frontera. Sin embargo, si bien es cierto la deflexión en el punto de acá, donde se encuentra el empotramiento, imaginen que por acá está la viga, ¿no?, aquí en este punto es 0, lo que puede originar el desplazamiento de este punto es el desplazamiento de todo el apoyo. O sea, ¿qué pasa si el apoyo se desplaza? No si la viga se deforma, porque en ese punto la viga no se va a deformar, pues no se va a desplazar. Pero ¿qué pasa si se desplaza este apoyo empotrado, ¿no? Ahí originaría con él, o se llevaría con él el punto que le pertenece a la viga, ¿no?, a la estructura. Entonces, estos son los casos que vamos a ver acá, en el caso de asentamientos en los apoyos, ¿no? Sea desplazamientos lineales o el caso de giros, ¿ok? Otra cosa que debemos saber es que esto se da o se producen esfuerzos debido a estos desplazamientos solamente en vigas hiperestáticas o en estructuras hiperestáticas. Todo esto está relacionado a las estructuras hiperestáticas. En estructuras isostáticas no se van a producir esfuerzos debido a estos desplazamientos, o no los vamos a revisar, no los vamos a ver en estructuras isostáticas. Solamente en estructuras hiperestáticas es por eso que tenemos acá, por ejemplo, un apoyo empotrado, ¿no? Doble empotramiento y acá también doble empotramiento. Ahora, ¿qué más? Recordemos que cuando teníamos un sistema de fuerzas en una estructura, ¿no?, ya sean las fuerzas externas, las reacciones, fuerzas distribuidas, ¿no?, todo este conjunto de fuerzas que producía esfuerzos, ¿no? Hablamos de cortante, de momento flector, de torsión, si estamos trabajando en tres dimensiones, de axial, sea el caso, ¿no? Sin embargo, los esfuerzos no solamente son producidos por estas cargas externas, sino también pueden ser producidos por desplazamientos. Es el caso, por ejemplo, de asentamientos. Los asentamientos también van a producir estos esfuerzos, ¿no? También van a producir algunas reacciones acá en los apoyos. ¿Qué más? Muy aparte de las fuerzas, los asentamientos, lo que va a producir también son, por ejemplo, los cambios de temperatura. Esfuerzos debido a cambios de temperatura. Ahorita ya hemos visto esta primera parte, ¿no? Cuando no hay asentamientos, solamente fuerzas que producen esfuerzos. Cortante, momento. Ahora vamos a ver la parte de asentamientos. Estos asentamientos también van a producir momento flector, van a producir cortantes, siempre y cuando estén dadas en estructuras hiperestáticas, ¿no? Y los cambios de temperatura obviamente también, ¿no? Vamos a ver el coeficiente de dilatación térmica y algunos aspectos muy importantes en el cambio de temperatura, pero por el momento vamos a centrarnos en los asentamientos. Cuando revisamos libros nos vamos a dar cuenta que acá nos van a dar reacciones, ¿no? Por ejemplo, si acá lo desplazamos una unidad, vamos a trabajar con desplazamientos unitarios. Desplazamos o hacemos que el asentamiento sea 1, acá va a aparecer una reacción que va a tener el valor, de 12 EI sobre L cubo, y obviamente acá también va a tener ese valor. Esto lo encuentras en todos los libros, ¿ok? 12 EI de análisis estructural sobre L cubo. Incluso en el Drive he subido el libro, las referencias de los cuales podemos sacar estas expresiones. Pero también se produce momento de reacción en los empotramientos, ¿no? Por ejemplo, acá se va a producir un momento en este sentido. A ver, ¿estamos bien? Claro, un momento en este sentido.
¿Ok? Que va a ser igual a ¿cuánto? A 6i. I es el módulo de elasticidad por la inercia, ¿no? Sobre L cuadrado. Y acá tenemos 6i sobre L cuadrado. Estas expresiones sirven bastante incluso para luego evaluar en el análisis sísmico la rigidez lateral a través de métodos aproximados como el método de Mut o método de Osawa. Es importante recordar estas expresiones de acá. Y por acá, por ejemplo, en el caso en el que le demos un giro unitario aquí a esto de acá, recordemos que esto vendría a girar así, acá se mantiene en cero en la parte de acá, y acá va a tener una tangente, ¿no? Una tangente y ahí habría un giro, que vendría a ser este mismo giro de acá, ¿no? Giro unitario 1, ¿verdad? Entonces, acá se van a producir igualmente reacciones. En este caso va a haber un momento acá, un momento de reacción, acá va a haber un momento también. 4EI sobre, sería sobre L, acá sería 2EI sobre L. Date cuenta pues que este es un medio del leo de acá, ¿no? Y esto en el método de Cross va a ser bastante importante recordarlo, ¿no? Lo que son los coeficientes de transporte, la rigidez a flexión, y vamos a tener por acá rigidez relativa y todo eso. Y vamos a tener por acá las reacciones, ¿no? Estas reacciones vendría a ser 6i sobre L cuadrado y acá 6i sobre L cuadrado. Ojo que también hay más para cuando tengamos el caso de, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Cuando tengamos el caso de esto de acá, cuando esto de acá viene así, también hay estos casos, pero tiene que ser hiperestática, ¿no? Ahora, esto se podría confundir por ahí, no es que esté mal, pero se podría confundir, por ejemplo, este caso de acá se podría confundir con lo siguiente, ¿no? Con esto de acá, ¿no? Y que va a salir las mismas expresiones, van a salir las mismas expresiones. ¿Con cuál? Mira, tú sabes que, bueno, si tenemos un sistema de cargas, acá va a haber giro, acá no va a haber giro. Entonces, como acá va a haber giro, nosotros podríamos decir que esto puede estar así la deformada, ¿no? Y imaginemos que nosotros queramos ubicar acá un momento de tal manera, un momento puntual en este apoyo. Ojo, nosotros vamos a dar ese momento puntual como si fuera una carga puntual, de tal manera que acá el giro se haga 1, ¿no? ¿Cuál es ese momento que origina que el giro sea 1 acá? Pues viene a ser esto de acá. Y al haber esto de acá, acá se va a producir, ¿no?, un momento de reacción que por equilibrio y utilizando los métodos nos va a salir esto. Y de igual manera nos va a salir acá la reacción acá y la reacción acá. O sea, prácticamente las expresiones son las mismas, si te das cuenta. ¿Cuál es un poco la diferencia? Que es lo que quiero explicar, ¿no? Que en este caso, por ser un apoyo fijo, el momento no va a aparecer de la nada. O sea, nosotros tenemos que dar este momento. ¿Cuál es el momento que origina este giro? Es un momento puntual, ¿no es cierto? Justamente en este punto. Por eso un momento puntual. Es el momento que origina un giro unitario, es 4i sobre L. ¿Okay? En cambio acá, por ser empotramiento, nosotros sabemos que en los empotramientos va a haber una reacción de momento. Por sí, el empotramiento ya te va a dar una reacción de momento. O sea, te restringe, te va a querer restringir el giro, dependiendo de la rigidez que haya, hasta cierto modo te va a impedir el giro, ¿no? Pero si es que sucede el giro, va a tener una reacción, ¿no? En este caso un giro unitario, ojo acá, el giro unitario produce una reacción de momento de este valor. ¿Ok? Y igualmente, ¿no?, el giro unitario produce estas reacciones de acá. Aquí el giro produce estos esfuerzos. Aquí el asentamiento produce esta cortante, este momento, esta cortante, este momento. Aquí no. Aquí es al revés. Nosotros estamos queriendo producir un giro 1 a través de un momento puntual. Entonces, si bien es cierto, las expresiones vienen a ser las mismas y se podría tomar como lo mismo, ¿no?, en esencia es un poco diferente porque aquí lo que producen los esfuerzos son los giros en los apoyos, el asentamiento, el desplazamiento lineal en este empotramiento, origina este momento y origina pues estas cortantes, ¿no? Como habíamos puesto por aquí hace un momento respecto a lo que originan los esfuerzos son el cambio de temperatura, las cargas externas, los asentamientos, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar ahí. Esto lo voy a dejar ahí para un poco ver la diferencia, para que ustedes recuerden un poco la diferencia. Y vamos a pasar a demostrar ya lo que es estas expresiones, ¿no? Vamos a empezar de repente por esta expresión que es un poco más sencilla. Vamos a empezar por esta expresión, demostrarla con el método de área de momentos y con el método de viga conjugada, que son los métodos que habíamos visto hasta ahora,
¿Ok? Entonces, miren, nosotros lo único que vamos a tener es ese giro unitario. Y nosotros vamos a querer hallar los esfuerzos, las reacciones que producen esos giros, ese giro unitario, en este caso, en el punto, vamos a ponerle acá punto A. ¿Ok? Recordemos también que L vendría a ser la longitud de en este caso, la estructura de la viga, ¿no? Que si lo colocamos así, vendría a ser una columna, ¿no? Vendría a ser lo mismo también, ¿no? Por ejemplo, ahí, este desplazamiento unitario, ¿no? Vendría a ser una columna. Esto es aplicable tanto de forma vertical como de forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo que veríamos acá? Nosotros no sabemos que va a tener estos sentidos. Obviamente, por ver los libros, ya vamos a saber que el sentido acá va a ser antihorario, acá va a tener este sentido, el par de fuerzas de acá. Pero acá no sabemos aún qué tipo de, digámoslo así, de sentido va a tener, ¿no? Entonces, igualmente acá no sabemos. Entonces, podríamos asumir que ambos son momentos positivos, ¿no? Por el momento, ¿no? Ambos son momentos, perdón, acá sería momento positivo. Recordemos, por convención, los momentos positivos cuando tenemos una estructura, en la izquierda va a ser así y en la derecha va a ser así. Y el momento negativo en la izquierda va a ser así y en la derecha va a ser así. Entonces, así. Ahora, si tú quieres demostrarlo con esto, haciendo los dos tal cual, así, se podría, claro que se podría, pero ¿cuál va a ser un poco la desventaja? Mira, la siguiente, ¿no? Vamos a ponerle que este es un momento en A y este es un momento en el punto B. ¿Ok? Igualmente con las reacciones, acá vamos a tener una reacción, bueno, podría ponerse, como ya sabemos, podríamos hacerlo de la siguiente manera, así, ¿no? Esto hacia abajo y esto hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a poner una reacción AY y una reacción BY. Listo, entonces pasamos a intentar graficar, como no hay cargas, va a ser un poco más sencillo, graficar qué cosa, el diagrama de momentos, para poder utilizar el método de área de momentos. Vamos a ver qué puede salir ahí, ¿no? Entonces mira, a la izquierda vamos a empezar con un momento de ¿cuánto? En la izquierda vamos a empezar con un momento MA, ¿no? Un momento positivo, porque a la izquierda cuando está en sentido horario es positivo. Entonces vamos a empezar abajo, porque los momentos positivos recordemos que están en la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a empezar abajo y vamos a ir ¿hasta dónde? Vamos a ir de manera lineal, porque acá hay una carga puntual, no hay cargas distribuidas como para ir de manera parabólica, no hay cargas puntuales nada más. Vamos a ir de manera lineal hasta el momento B, pero este momento, si bien es cierto, también está de forma horaria. Cuando se encuentre en la parte derecha va a ser un momento negativo, ¿ok? Va a ser un momento negativo. Entonces iríamos desde aquí hasta acá. Este sería el diagrama de momentos de esta estructura de acá. Y se complicaría un poco el tema de calcular estas áreas porque no conocemos este punto. A simple vista no conocemos este punto. Si es que está en medio, si es que está un poco más a la izquierda, no lo conocemos. Entonces, por eso es que decíamos que era mejor, como aún no conocíamos cuál es el sentido de los momentos, se supone que recién vamos a demostrarlo, que salga esto de acá. No tenemos que demostrar que salga, por ejemplo, acá horario, que salga acá antihorario, perdón, horario y horario, ¿no? Tenemos que demostrar eso, pero al inicio no lo sabemos, entonces podemos colocar que los dos sean momentos positivos. Cosa que si me sale por ahí uno negativo, quiere decir que le debemos cambiar, y obviamente tiene que salir negativo para poder cambiar este momento. ¿Ok? Muy bien, entonces, teniendo esta configuración, podríamos decir incluso que igual, como no tenemos el AY y el BY, podríamos decir que están hacia arriba, ¿no? Podríamos decir que están hacia arriba o podríamos decir también que están hacia abajo, no hay ningún problema. Pero debido a que este MA y este MB ya están como positivo, asumiendo que el MA es mayor, también podríamos asumir que el MA es menor, no hay problema, ¿no? Asumiendo que es mayor, nosotros diríamos que va desde MA hasta, más o menos hasta ahí. Perdón, vamos a hacerlo un poco más abajo, ¿no? Desde MA, ahí, hasta ahí más o menos, hasta MB, de manera lineal, ¿no? Ya no corta aquí, ¿por qué? Porque ambos momentos acá tienen que estar por debajo de esta línea cero, porque son positivos, entonces sería MA y MB. Y lo que logramos con eso es que el cálculo de las áreas sea un poco más sencilla, porque nosotros finalmente vamos a tener acá, podemos dividir esto en dos áreas, ¿no? O sea, en realidad el diagrama de momentos vendría a ser este, miren. Desde aquí, como hay un momento puntual, sube, y aquí como hay un momento puntual, ahí está, baja ahí. ¿Ok? Listo, entonces nosotros diríamos que acá se formarían dos áreas, una área de acá, que es un triángulo, y se formaría por acá un área que es un cuadrilátero.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizando el método de área de momentos primero. Recordemos que nosotros teníamos dos expresiones, pero esas expresiones van a estar ligadas a las condiciones que tengamos de contorno. Nosotros sabemos que el tita de A, tita de A vale 0, perdón, vale 1. Y el tita de B, como ahí no hay ningún asentamiento, ningún giro producido, nosotros sabemos también que tita de B va a ser 0, ¿no? Porque hay un empotramiento ahí. Entonces, el método de área de momentos, su primer teorema de Moore decía tita de B, tita de la derecha menos tita de la izquierda, ¿es igual a cuánto? Es igual, en este caso, a el área de momentos, o sea, el área del diagrama de momentos, entre esos dos puntos, AB o BA, dividido entre E por I, ¿verdad? Dividido entre E por I. Listo. Entonces nosotros conocemos tita de B que vale 0, conocemos tita de A que vale ¿cuánto? Vale 1, ¿no? Recordemos que está de manera horaria, 1. Igual, ¿quién es el área entre A y B? Entonces eso es lo que tendríamos que calcular. Vamos a ponerle acá área 1 y hay que colocarle por acá área 2. El área 1 viene a ser igual a la base, que es L, por la altura. Ahora, esta altura de acá, miren, estar atentos, esta altura de acá. ¿Quién vendría a ser esa altura de ahí? Esa altura de ahí vendría a ser, pues, la diferencia de M de A con M de B. O sea, vendríamos a decir que es M de A menos M de B. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser la altura de ese triángulo de ahí. Entonces diríamos L por M de A menos M de B dividido entre ¿cuánto? Entre 2 por ser un triángulo, ¿no? Bien, entonces tendremos por acá ahora el área 2. Área 2 va a ser igual al cuadrilátero, que sería la base L, por la altura que es M de B simplemente. Este M de B de acá, su altura de acá, ¿no? Eso sí coincide con M de B. Muy bien, entonces decimos área de momento sería área 1, M de A por L, menos M de B por L, sobre 2, ¿no? Esto de aquí es el área 1 de acá, más, perdón, sobre 2, más el área 2, que es M de B por L, y listo, ¿no? Entonces acá quedaría menos 1 es igual, acá, esto de aquí sería M de A por L sobre 2, y acá menos M de B L sobre 2 más M de B L sería positivo M de B por L sobre 2, ¿verdad? Bien, vamos a dejar acá esta expresión y nos vamos a ir a la otra expresión de área de momentos. Por acá vamos a poner. ¿Qué nos dice la otra expresión? Nos habla de una desviación tangencial. Para eso nosotros tenemos que tratar de dibujar una deformada, ¿no? Una deformada y ver la forma, pues, de trazar alguna tangente en alguno de sus puntos conocidos. Mira, por ejemplo, la deformada acá va a ser así, acá sí va a haber giro, pero llega al punto B y ya no hay giro ahí. Ahí es ahí está, ¿no? Entonces lo que podríamos aprovechar es que en el punto B no hay giro para poder trazar ahí una tangente. Y como no hay giro, la línea tangente va a ser una línea horizontal. Esta es la tangente del punto B. Y si hubiéramos trazado la tangente en el punto A, como bien habíamos dicho en el método de área de momentos, que ya lo hemos trabajado, hubiera sido así, ¿no? Porque si hay giro, precisamente la pendiente ahí sería 1, ¿no? Eso me parece que lo hemos visto en la clase, una de las primeras clases, en la clase 8, por ejemplo, que estábamos viendo el método de los teoremas de Moore, el método de las áreas de momento, ¿no? Entonces, cuando dibujábamos las desviaciones tangenciales, aplicaba nuestra losita, ¿no? Por acá me parece que está. Ahora vamos a revisarlo. Acá está, ¿no? Revisábamos un poco las desviaciones tangenciales, ¿no? Y decíamos que teníamos que ver bien el sentido de los giros, donde había giro para trazar, donde convenga más las líneas tangentes, ¿ok? Muy bien, entonces volvemos acá a nuestra clase 15 y nosotros vamos a decir que conviene trazarla ahí. ¿Por qué? Porque la desviación tangencial del punto A con respecto a la tangente de B, porque esta es la tangente de B, ¿cuánto vendría a ser? La desviación tangencial del punto A con respecto a la tangente de B vendría a ser 0, muchachos. ¿Por qué? Porque el punto A, ojo que estos dos puntos tienen que ser de la deformada, pero precisamente el punto A deformado se encuentra ahí mismo, que pertenece tanto a la deformada como a la no deformada. Entonces, como se encuentra ahí mismo y queremos trazar una línea vertical hacia la tangente, no va a existir esa línea vertical. Por lo tanto, esa longitud va a ser 0. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos decir nosotros cuánto vale la desviación tangencial de A con respecto a la tangente en B. Sería el área
Vamos a poner así. ¿Cuántas áreas hay entre A y B? Entre A y B sería el área 1 y el área 2. Ambas áreas. Entonces, cada una de esas áreas multiplicada por su distancia al centroide de cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área 1 multiplicada por su distancia al centroide de esta área 1. ¿Dónde se ubica su centroide? Más o menos por acá se va a ubicar, ¿no? Ahí. Pero ¿desde qué punto vamos a medir la distancia? ¿Desde el punto de acá o desde el punto de acá? Desde el punto de acá decíamos, ¿no? Desde el punto A en este caso, desde el primero de acá. Desde donde no se traza la tangente, porque la tangente se traza en B. Desde el otro punto tenemos que... Más el área 2 por la distancia al centroide trazada desde el punto, ahora desde el punto B. ¿No? Desde el punto, perdón, desde el punto A también, ¿no? Desde el punto A, pero este es de 1 y este es del área 2, pues, ¿no? Ambos desde A, ¿ok? Ambos desde A, pero para cada una de las áreas. Y esto entre E por I, ¿no? Esto entre E por I, siempre la rigidez a flexión, en este caso era constante, igual a 0, porque nos da 0. El E por I pasa acá, 0. Me parece que acá nos hemos olvidado del E por I, de aquí lo vemos. Y nos va a quedar área 1, va a ser M de A menos M de B por L sobre 2, acá está, multiplicada por su distancia al centroide, desde el punto A. Este es el punto A, al centroide de este triángulo viene a ser L tercios, ¿no? L tercios. ¿Por qué L tercios? Porque acá está el ángulo de 90 del triángulo. Entonces siempre el centroide de un triángulo rectángulo, desde su ángulo de 90 es esa base dividida entre 3, ¿no? Por L tercios, más el área 2. ¿Cuánto vale el área 2? LMB. L por MB multiplicado por la distancia desde A hasta el área 2, hasta el centroide del área 2. El centroide del área 2 más o menos va a estar por acá, entonces sería L medios, ¿no? Desde aquí hasta acá L medios, porque es un rectángulo. Es un rectángulo. Ahí está, L medios sería. Muy bien, entonces acá diríamos L medios. Y todo esto igual a 0, y ahí vamos a encontrar una relación entre MA y MDB, ¿no? Entonces vamos a ver qué relación puede haber. Diríamos M de A por, acá hay una multiplicación, L cuadrado sobre 6, sería L cuadrado sobre 6, y luego M de B por L cuadrado sobre 6 también, más, acá sería M de B por L cuadrado, y acá sobre 2, igual a 0. ¿Cuánto te queda esto? El L cuadrado en primer lugar se va a ir, ¿no? El L cuadrado se va a ir, te va a quedar M de A sobre 6, menos acá, ¿cuánto va a ser? A ver, vamos a homogenizar, vamos a hacer que esto sea 6, acá sería más, vamos a ponerle más acá y vamos a ponerle primero esto, 6 sobre 2, 3, sería 3 M de B, menos 6 sobre 6, 1, menos M de B, ahí está, igual a 0, ¿ok? Y se va a ir el 6 y te va a quedar M de A más 2M de B es igual a 0 y te va a quedar que M de A es igual a 2 veces, negativo 2 veces M de B. Mire, como te decía, 1 va a ser negativo, vamos a ver quién, 1 va a terminar siendo negativo. No, 1 va a terminar siendo negativo. Y 1 va a ser el doble del otro. M de A va a ser igual al doble de M de B. Coincide, mira, M de A va a ser igual al doble de M de B. ¿Ok? M de A va a ser el doble de M de B. Entonces, volvemos acá para ya hallar los valores, para reemplazar los valores de una vez. Acá. Volviendo acá. Volviendo aquí. Y recordemos que todo esto va sobre E por I, ¿no? Todo esto sobre E por I. Y acá el E por I puede pasar a multiplicar, pues, ¿no? E por I por menos 1, ahí está. Listo. Entonces decimos nosotros, acá E por I por menos 1, ¿no? Listo. Ok, entonces acá vamos a reemplazar, mira, sería menos E por I es igual M de A. ¿Qué queremos hallar? ¿El M de A o el M de B? Vamos a hallar el M de A, ¿ok? O el M de B hay que hallarlo. Entonces M de A sería menos 2 veces M de B por L sobre 2 más M de B lo dejamos ahí por L sobre 2. ¿Cuánto es esto? Diríamos menos E por I igual, acá va a ser, esto se va, te va a quedar menos M de B por L más M de B por L sobre 2. Y acá te va a quedar menos E por I es igual a ¿cuánto? A ver, M de B por L sobre 2 menos M de B por L sería ¿cuánto? Menos M de B por L sobre 2, ¿verdad? Ahí está. Listo. Se va el negativo y te queda M de B que es igual a 12I sobre L. Ahí está. Y como verán, coincide en este caso con lo que es este momento, 12I sobre L, ¿no? El momento de acá. Sin embargo, recordemos que nosotros le habíamos dado aquí un momento antihorario
y el momento debe ser horario, igual que el giro, ¿no? Ambos momentos deben ser horarios. Entonces, por eso que acá debió salir negativo y no encuentro el negativo por otra parte. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que me parece que el error está acá. Y efectivamente, miren, el tita de A lo habíamos puesto que es 1, pero recordemos que el método de área de momentos tiene su convención. Tiene su propia convención para los giros, trabajar de derecha a izquierda, ¿no? Derecha a izquierda. Por lo general lo trabajamos así, ¿no? Tita de B menos tita de A, y trabajarlo con su respectivo signo, dependiendo si es horario o antihorario. Eso lo podíamos encontrar en la clase, ya en la parte 2 de la clase 8 me parece. Aquí, a ver, vamos a ver por acá. Habíamos visto una convención para el método de área de momentos, me parece que es en la clase 9 entonces. Aquí está, miren, vamos a copiar y pegarla. Convención del método de área de momentos. Giros horarios negativos y giros antihorarios positivos. Entonces, vamos a verlo por acá. Acá estamos, convención del método de área de momentos. Aquí el giro, vamos a corregirlo y este giro vendría a ser negativo 1. Y ahí es donde está el error, ¿no? Ahí es donde está el error. El giro en A es negativo 1. ¿Por qué? Porque mira, es un giro horario. Y según nuestra convención del método, el horario es negativo. Entonces vamos a poner simplemente menos 1. Acá sería menos 1, porque es tita de B menos el menos 1. Y acá sería pues positivo 1. Positivo 1 por ahí, simplemente EI, ¿no? EI. Y acá vamos a borrarle el negativo, negativo, negativo. Ahí está. Positivo 1 por ahí. Ahí está. Listo. Entonces, acá que me queda negativo, ya no se va a ir con el negativo de acá. Simplemente el negativo va a pasar acá, ¿no? Multiplicamos por negativo a todo, acá sería positivo, y acá quedaría el negativo, sería el negativo 12i sobre L. Y ahí esto me indica pues que efectivamente en el momento en el punto B tengo que cambiar el de sentido, ¿no? Ahora, el momento en A, ¿se cambiará también? Vamos a determinarlo. Volvemos por acá y decimos, mira, el momento en A, ¿cuánto nos salió? Acá no hay problema porque hemos trabajado con la desviación tangencial, acá estamos bien, ¿no? El tema de los signos está bien. Momento en A es igual a negativo 2 veces el momento en B. ¿Pero cuánto es el momento en B? Negativo 2EI sobre L. Entonces, esto viene a ser 4EI sobre L. Ahí está. Entonces, esto es precisamente lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Esto es lo que queríamos demostrar. Y ahora lo que corresponde demostrar es estas reacciones, ¿no? La reacción AY y la reacción BY, que se podría demostrar fácilmente con ya el equilibrio, ¿no? El equilibrio de fuerzas, porque nosotros ya sabemos, por ejemplo, que si nosotros producimos un giro unitario de forma horaria acá, el momento va a ser horario, el momento va a ser horario. Por lo tanto, el par de fuerzas de aquí tiene que ser un par de fuerzas antihorario. Acá sería AY, BY, para que haya equilibrio, ¿no? Equilibrio de fuerzas. Y simplemente decimos que vendría a ser la suma, ¿no? Por equilibrio de sumatoria de momentos en este punto, podríamos decir que es la suma de este M de A con este M de B, ¿no? Porque van en el mismo sentido, sería 4 más 2, 6i sobre L. Y obviamente sobre otro L para que pueda multiplicar acá el L de acá, porque es sumatoria de momentos, fuerza por distancia, recuerden, sería sobre L cuadrado, y acá 6i sobre L cuadrado. Eso ya se hace con el equilibrio, ¿no? Eso ya se hace con el equilibrio. Muy bien, ya hemos pasado entonces, o ya hemos demostrado esta expresión de acá. Esta expresión de acá es muy parecida de demostrarla, la verdad. Vamos a demostrarlo de repente con el método ya no de área de momentos, sino con el método de la vía conjugada, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Y con el método de área de momentos, ¿cómo sería? Para plantear simplemente las expresiones, ¿no? En ambos puntos, tanto en A como en B, vamos a borrar primero esta parte de acá. Vamos a borrar esto. Lo que yo quiero hallar primero es los momentos, las reacciones los puedo hallar con el equilibrio, ¿ok? Entonces vamos a poner que acá sea un momento, como no los conozco, un momento así y acá un momento así. Ambos momentos positivos, ¿ok? Porque no los conozco, ¿sí? Entonces vamos a borrar por acá. Ahí está. Y nosotros podríamos decir, pues, momento en A, momento en B, punto A, punto B. Y acá vamos a poner 2, ¿no? El segundo. Entonces, mira, el método de área de momentos podemos decir tita de B menos tita de A es igual a 0, porque acá no hay giros. Acá solamente hay desplazamientos lineales, asentamientos lineales, ¿no? Entonces, acá diríamos el área entre A y B es 0. Primera expresión, primer teorema de Moore.
Y el segundo es dónde trazar la desviación tangencial. ¿La puedo trazar acá? Sería horizontal, porque el giro es 0 en B. Entonces, ¿quién sería la desviación tangencial? Él. Él sería la desviación tangencial. Porque sería la desviación tangencial de A a la tangente de B. Pero ¿cuánto sería esto? Sería igual a 1. Entonces ya tenemos la otra expresión. Desviación tangencial de A con respecto al punto B es igual a 1. También podría ser así. O trazamos la tangente acá. Igualmente, como es una línea horizontal, esto vendría a ser la desviación tangencial de B ahora a la tangente de A igual a 1. Y aplico los teoremas de Moore y tendría ya, vamos a ponerlo bonito, y tendría ya pues dos ecuaciones para dos incógnitas que vendrían a ser M de A y M de B. ¿Ok? Con el método de la vía conjugada, ¿cómo sería, muchachos? Vamos a verlo por acá. Vamos a trazar muy bonito la tangente acá, ahí está, y esta distancia sería hasta acá, pues, ¿no? Trazarla ordenada para que quede bien. Ahí está, la desviación tangencial, ¿no? Con el método de la vía conjugada, simplemente tendríamos que hallar el diagrama de momento flector, o hallar una vía conjugada, evidentemente, ¿no? Me parece que vía conjugada es a partir de la clase 10, ¿no? Ahí está. Y lo que es ese sistema de cargas, pasarlo a que sea un momento flector, ¿no? En la vía conjugada. Ese momento flector en la vía real, pasarlo a que sea el sistema de cargas en la vía conjugada, ¿no? Y obviamente hacer esa relación entre las deformaciones y los esfuerzos en la vía conjugada. Ok, acá veíamos un poco esta parte de acá para pasarla a la vía conjugada. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de momento flector ahí? A ver, vamos a verlo. Aquí, ¿cómo sería el diagrama de momento flector? No es más que, vamos a ponerlo por acá. Como estamos poniendo, estamos colocando, perdón, los momentos positivos, vendría a ser el diagrama muy parecido. Muy parecido, el diagrama vendría a ser a lo que veníamos viendo antes, ¿verdad? Muy bien, entonces el diagrama vendría a ser, si consideramos MdA mayor que MdB, pues vendría a ser así, ¿no? Ahí está, hasta acá nada más, ¿ok? Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Decimos este es MdA, este es MdB. Trazamos igual por acá. Muy bien. Y nosotros decimos la línea 0, acá abajo están los positivos, los negativos, ¿no? Las áreas vienen a ser las mismas, las distancias al centroide vienen a ser las mismas, pero acá ahora necesitamos una vía conjugada, ¿no? ¿Cuál vendría a ser nuestra vía conjugada? Recordemos que podríamos decir nosotros, miren, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá, nuestra vía conjugada sería la siguiente, ¿no? Trazamos nuestra viga. Acá hay un empotramiento. Acá hay un empotramiento, no hay giro ni deflexión. Cuando hay un empotramiento en el extremo, ¿qué se utiliza? El extremo queda libre. Este extremo queda libre, ¿verdad? Ese extremo queda libre. Muy bien. Y acá hay que ponerle un punto nada más. ¿Y acá cómo sería? Acá también hay un empotramiento, ¿no? Acá también hay un empotramiento. También debería quedar libre. ¿Sí o no? También debería quedar libre. Sin embargo, hay un desplazamiento, miren. Acá hay un desplazamiento, es como si hubiera prácticamente esto de acá, ¿no? Es como si hubiera prácticamente esto de acá, pero se origina un momento. Entonces ahí puede entrar un poquito el dilema, ¿no? Ahí podría entrar un poquito el dilema, pero hay que hacer esa relación entre, por ejemplo, lo que veíamos en viga conjugada, que era el desplazamiento real o la deflexión real viene a ser el momento en la viga conjugada. Y el giro real viene a ser la cortante en la viga conjugada. Entonces nosotros tenemos por acá un desplazamiento real de la viga real. Esto vendría a ser el momento en la viga conjugada. O sea, acá tiene que originarse un momento. Acá no. Acá el momento tiene que ser 0 en la viga conjugada. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. El desplazamiento es 0 y el giro es 0. Por eso es que queda libre. Porque no hay un momento. Pero acá sí tiene que haber un momento. Pero ¿qué más? No tiene que haber giro, por lo tanto no tiene que haber cortante. El giro real es la cortante de la vía conjugada. Entonces, ¿cómo hacemos que acá haya un momento, pero que no haya una cortante? ¿No? Podríamos darle un apoyo que también se maneja acá, que es un apoyo que se desliza, ¿no? Bueno, algunos lo dibujan así. Que puede desplazarse, no tiene ninguna restricción de cortante,
pero sí tiene, sí produce un momento, ¿no? Pero basta saber nomás con que acá tiene que haber una cortante 0, acá tiene que haber una cortante igual a 0, y acá tiene que haber un momento igual, o sí tiene que haber un momento, ¿verdad? Sí tiene que haber un momento. Entonces, esta carga de acá, este diagrama de momento flector viene en forma de carga. Miren, viene en forma de carga, la podemos expresar así. Este es el primero, y vamos a decir que este es mdb sobre E por I. mdb sobre E por I, ¿verdad? Ahí está. Y también tenemos por acá una carga triangular, ¿no? Que en realidad se llama como una carga linealmente distribuida. Vamos a, disculpen ahí los trazos, ahí está. Bueno, ya saben que esto es así, ¿no? ¿Cuánto sería la altura de esta carga? Esta altura de esta carga sería mdA menos mdb sobre E por I. Recordemos que al pasar esto de acá se divide entre E por I a esas expresiones, ¿no? Muy bien, y nosotros tenemos esta condición, que la cortante en este punto va a ser 0 y que el momento sí va a existir, ¿no? El momento sí va a existir. Entonces, ¿cómo haríamos? Simplemente podemos decir, como la cortante en este punto, acá también, ojo, acá la cortante también obviamente va a ser 0. Acá no va a haber ninguna reacción de cortante ni nada de eso, ¿no? Entonces, simplemente con la sumatoria de fuerzas, no hay ninguna otra cortante, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces decimos acá base por altura sobre 2, que es la fuerza puntual equivalente, sería base L por la altura mdA menos mdb sobre 2, ¿verdad? Sobre 2, ahí está. Por EI, esta es la altura, la base sobre 2, más, ahora esto de acá, la base que es L por mdb sobre E por I. Ya no sobre 2 porque, bueno, digamos que es este es un rectángulo, ¿no? Igual a 0. Listo. Y lo otro es que el momento sí debe existir acá en este punto, porque el momento en la vía conjugada es la deflexión en la vía real. ¿Y cuánto es la deflexión en la vía real? Es 1. Entonces el momento, ¿cuánto vendría a ser? El momento vendría a ser 1. Entonces nosotros decimos, y la sumatoria de momentos en este punto de acá, en este punto de acá, en el punto vamos a ponerle A', B', ¿no? La sumatoria de momentos siempre tiene que ser 0, ojo, la sumatoria de momentos siempre tiene que ser 0, siempre tiene que ser 0. El tema es que ahí va a haber un momento, el momento en B va a ser 1. O sea, si nosotros hacemos un corte en B, eso es lo que casi nunca se aclara, pero acá lo vamos a aclarar. Ahí está. Ahí va a aparecer un momento flector, ¿no? Ahí vamos a ver por acá, momento flector. ¿De qué tipo? ¿Negativo o positivo? Miren, como acá la deflexión es hacia abajo, el momento vendría a ser un momento negativo. Entonces, una deflexión negativa nos da un momento negativo. Acá va a haber 1. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, acá tenemos una carga distribuida, y acá vamos a tener una carga linealmente distribuida, uniforme y lineal. Listo. Entonces decimos, sumatoria de momentos con respecto al punto B' es igual a 0. Todos estos momentos son horarios. Este también va a ser horario. Entonces vamos a decir, a ver, fuerza, esta es la fuerza triangular, puntual equivalente, por el brazo de palanca, que sería 2/3 de L. Ya no 1/3, porque ya no es hasta este punto, sino es hasta este punto. ¿Qué más? Más, como todos son positivos, como todos son horarios, le podemos dar positivo a todos, no hay problema. En realidad la convención me dice que es negativo, pero podemos darle positivo a todos, ya saben por qué ya. Más la otra fuerza, L por mb sobre E por I. ¿Por cuánto? Por la mitad, L medios, igual a 1. Perdón, no, más 1 igual a 0, porque eso también va a horario, ¿no? Como les decía, los horarios, según el equilibrio, la convención que se utiliza antihorarios positivos y horarios negativos. Pero como todos serían negativos, pueden pasar al otro lado con positivos, así que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda? Va a quedar, primero de arriba, ¿no? De arriba podemos utilizar acá, esto vamos a ponerlo acá. De acá podemos utilizar, por ejemplo, L por I se va, y te queda mdA por L sobre 2 menos mdb por L sobre 2 más mdb por L. Ahí está, igual a 0, ¿no? Entonces acá te queda mdb sobre 2 más mdb menos esto, te va a quedar mdA por L sobre 2 más mdb por L
sobre 2. Esto de aquí, esta resta me da esto, positivo, ¿no? Igual a 0. Se va el 2, se va el L, y te queda que M de A va a ser igual a negativo M de B. Y esto es cierto, ¿no? Según lo que habíamos visto, esto es cierto. Van a ser iguales estos momentos. Y van a tener, uno va a ser el negativo de otro. Probablemente salga este, porque tiene que ser para acá, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá simplemente lo reemplazo, ¿no? Diríamos, ¿cuánto sería M de A menos M de B? M de A menos, como el M de B es el negativo, o vamos a hallar el M de B en este caso. M de A sería negativo M de B menos M de B, todo esto por L sobre 2i por 2 tercios de L, más, acá sería M de B, lo dejo ahí, muy bien, por, acá sería L cuadrado de frente sobre 2i más 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto te queda acá? Te queda menos 2M de B, con este 2 de acá se va, pero te queda el negativo. Entonces, negativo L sería negativo 2 tercios EI de L cuadrado de MB. ¿Ok? Porque el 2 se fue con este, pero queda este 2 de acá. ¿Qué más? Y acá sería más M de B por L cuadrado sobre 2EI más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cómo sería acá? Vamos a homogenizar. Sería 6EI sobre 3, 2, y acá sería menos 4, L cuadrado M de B, más 6EI sobre 2, 3, 3M de B por L cuadrado, igual a menos 1. El 1 pasa acá, ¿no? Listo. Entonces acá me queda menos 4 más 3, menos 1, menos, a ver, ¿sí? Menos M de B por L cuadrado, ¿no? Sobre 6EI igual a menos 1. Ahí está. Y esto de acá vamos a ponerlo por acá finalmente, por lo tanto, se van los negativos y te queda M de B es igual a 6 por 1, 6i sobre L cuadrado. El M de B te salió positivo. Quiere decir que el M de B está bien. Y efectivamente el M de B está bien, es antihorario, miren. Es antihorario, acá está. El M de B está bien. ¿Quién sería el negativo? Vamos a ver quién sería el negativo. M de A es el negativo de M de B, o sea, M de A va a ser igual a ¿cuánto? Menos 6i sobre L cuadrado. El mismo módulo, pero tendríamos que cambiar acá, ¿no? Porque también tendría que ser antihorario según nuestra expresión de acá. ¿Ok? Entonces miren cómo se demuestra con el método de área de momentos. Tendríamos que utilizar esto, ¿no? O con el método de la vía conjugada, demostrado también las dos expresiones. ¿De qué? De los asentamientos, de los esfuerzos debido a los asentamientos o a los desplazamientos, sea angular, sea lineal, en nuestros apoyos, en este caso empotrados. ¿Ok? Bien, recuerden bien estas expresiones, recuerden bien este 6i sobre L cuadrado, que luego le vamos a llamar a todo esto rigidez relativa, rigidez a flexión, cuando trabajemos método de Cross, coeficiente de transporte, ¿no? Recuerden bien esto de acá para el método de rigidez directo, que lo vamos a ver a partir de aquí en 2 clases, 3 clases. ¿Sí? Muy bien.